Buenos días con todos. En esta ocasión haré exposición de la primera parte de mi tesis, que lleva por título Modelo de madurez de calidad para el Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú. Iniciaremos con la situación problemática, y es que el Perú no ha logrado en la actualidad un gran avance considerado con respecto al aumento de la calidad de sus datos abiertos, lo cual está mermando de manera considerante el tema de la transparencia, es decir, que la ciudadanía pueda tener conocimiento de lo que está pasando dentro del gobierno, y esta situación nos impide evolucionar hacia un gobierno abierto. Como formulación del problema, tenemos que no se ha logrado estandarizar los lineamientos de calidad debido a que actualmente en el Perú no existe un índice nacional de datos abiertos, lo cual está provocando que estos datos abiertos que se publican en los diferentes portales del Estado no tengan un estándar común y no puedan ser explotados. Además, que no se puedan realizar un seguimiento en real por parte de la población. Entonces, la pregunta de la formulación del problema sería la siguiente. ¿Cómo un modelo de madurez mejora la calidad de datos publicados en el portal de datos abiertos del Estado? Perú forma parte de la Alianza de los Gobiernos Abiertos. Esta alianza promueve la transparencia del Estado para con los ciudadanos y además promueve tres pilares, que es la transparencia, que es la participación ciudadana y es la coordinación ciudadana. Por otro lado, el organismo de las Naciones Unidas, la ONU, aprueba la Agenda Global de Desarrollo Sustentable y garantiza el acceso público a la información. También existe una ley en el Perú, que es la ley número 2786, que se denomina Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otro lado, tenemos la ley 1412, que es la ley de gobierno digital, y que en su artículo 5 nos manda 5 principios rectores. Como objetivo de esta investigación es determinar un modelo de madurez para mejorar la calidad de los datos publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Y como objetivos específicos me he planteado los siguientes. Es mejorar la precisión de los datos publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos, mejorar la reputación de estos datos, mejorar la disponibilidad de estos datos, la visualización y la reutilización de los mismos. Como siguiente punto, veremos el marco teórico y empezaré hablando sobre los antecedentes. Es una investigación que trata sobre la exploración de la calidad de los datos abiertos gubernamentales. Es un estudio comparativo entre los portales del Reino Unido, los Estados Unidos y Corea. Este estudio se centra principalmente en identificar la calidad de los datos abiertos y generar un barómetro de datos que tiene como principales indicadores la precisión, la integridad, la coherencia, puntualidad, preparación, implementación e impacto de estos datos publicados. Luego pasemos al tema de los conceptos que se van a abordar dentro de esta investigación. He querido mostrar tres principalmente, y el primero es el concepto de los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Son aquellos datos que cualquier persona puede utilizar, pueden reutilizar y pueden redistribuir libremente, con la única obligación, por ejemplo, de etiquetar y compartir la información. Para esto, estos datos abiertos se publican en sitios web que son públicos. A estos sitios web públicos se les denomina portales de datos abiertos, donde también se organizan y se pueden buscar fácilmente. Estos datos abiertos entonces deberían tener cierta madurez, es decir, cierta calidad, y es verdad. Eh, Cuando hablamos de madurez de los datos abiertos, hablamos de una categorización. Existe una categorización denominada la categorización de estrellas, en las cuales los divide en 5 grupos. El primer grupo, o el primer nivel, son los datos que están en cualquier formato y no tienen ninguna estructura en la web. Y en el Internet nosotros tenemos acceso libre. En el segundo nivel tenemos los datos bajo formatos estructurados y con software propietario.
Es decir, que nosotros podemos compartir datos, pero tal vez estos datos están bajo una licencia específica. Por un ejemplo, solamente puede ser usados con Microsoft Excel, que sabemos que es software licenciado, no es propietario de Microsoft. En tercer lugar, tenemos los datos bajo formatos estructurados y con software libre. Es decir, que estos datos Es decir, que estos datos pueden ser explotados y no es necesario comprar licencias de un software específico propietario, sino que se pueden explotar con software libre. En el cuarto nivel están los datos bajo formatos estructurados en URIs y con estándares W3C. Solamente se hace una búsqueda por categorización de URIs, ¿no? Estamos MTC, estamos tal vez área de licencias sobre vetes de conducir, pero hay varias licencias, ¿no? O hay de varias categorías, entonces es una data estructurada, ¿no? Se puede hacer un seguimiento de esa información. Como quinto nivel, tenemos los datos como un conjunto de datos abiertos de fuentes distintas, bajo estándares similares, los cuales se enlaza para proveer un contexto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en este nivel, los datos se pueden explotar directamente utilizando sistemas de inteligencia artificial, sistemas de linked data, se puede utilizar data warehousing. Como último punto es conceptualizar los portales de datos abiertos. Los portales de datos abiertos son una plataforma digital que sirven para almacenar, compartir, conectar y visualizar bases de datos. Son el punto de partida de la estrategia de los datos abiertos de una organización y un punto de encuentro para todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, como empresas o los ciudadanos, personas que se encargan del desarrollo de software, periodistas, para que ellos puedan visualizar y puedan explotar la data que se está exponiendo. La metodología que se utilizará en esta tesis se va a exponer a continuación. Primero empecemos hablando de las variables y de la operacionalización. Hablemos de la hipótesis. Como hipótesis general, yo me propongo que el desarrollo de un modelo de madurez va a mejorar la calidad de los datos publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Y como hipótesis específica, pretendo que el desarrollo de un modelo de madurez también mejorará la precisión, la reputación y la disponibilidad de los datos publicados en el portal nacional. Me propongo o identifico dos variables, que es la variable principal y la secundaria. Como variable principal, tengo al modelo de madurez de los portales públicos, propiamente dicho, y como variable secundaria tengo a la calidad de los datos publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos. ¿Y cómo voy a hacer esta operación de variables? Voy a tener, bueno, una variable de cierta forma que va a ser dependiente y una independiente. La dependiente, bueno, voy a ver el nivel de cumplimiento del marco de indicadores de calidad que yo estoy proponiendo hacer. Y como independiente tengo la calidad de los datos publicados y esa la he dividido en tres dimensiones, que es el nivel de precisión de los datos abiertos, el nivel de reputación de los datos abiertos y el nivel de disponibilidad de los datos abiertos. Para yo pueda evaluar esta calidad de los datos abiertos, tengo que hacer una evaluación de las dimensiones y estas dimensiones van a tener indicadores que van a poder ser medibles de acuerdo a una categorización. Yo la puse como bajo, medio, alto y muy alto. Para la dimensión de precisión de datos abiertos, los indicadores son de la calificación y los comentarios del usuario y que sean los datos, por ejemplo, fáciles de entender, que los datos sean de confianza y exista coherencia. Otra Otro indicador es que los datos sean actualizados, que los datos sean formatos legibles por máquina, que exista una accesibilidad y puntualidad y un descubrimiento atemporal. La población y muestra
fue calculada de la siguiente manera. Esta investigación se está desarrollando en Lima Metropolitana, pero en específico en el distrito del Cercado de Lima. El Cercado de Lima posee 3.118.000 habitantes, pero esta investigación se abocará a las personas o ciudadanos de 18 a 40 años de edad, que son el 36% de toda la población, lo cual me genera un número de 1.131.834 habitantes. De estas personas, según el INEI, solamente el 72 tienen acceso a Internet, lo cual me queda 814.920 habitantes. Sin embargo, acá viene algo curioso. De todas las personas que utilizan Internet, la mayoría de personas las utiliza para entrar en redes sociales, para hacer búsqueda en navegadores públicos como Google o Yahoo y para el entretenimiento. Sin embargo, ¿cuántas personas entran a los portales públicos del Estado, en específico el portal de datos abiertos? Toda esta gama de utilizaciones del Internet se, se vio un estudio que identificó que solamente el 5% de las personas hacen uso de los portales de datos abiertos, lo cual nos queda que aproximadamente 40.746 habitantes sería nuestra población. Para el cálculo de la muestra se ha utilizado una fórmula que es el cálculo de la muestra óptima según una población finita, que es la siguiente. Se hace una multiplicación de acuerdo a la desviación estándar según el nivel de confianza, un margen de error que en este caso yo le puse del 0.08 eh, y nos engroja como el tamaño óptimo de la muestra, el de 54 habitantes. Eh, Finalmente, me gustaría explicar la metodología que se va a utilizar en esta investigación. Como primer paso va a ser identificar los conjuntos de datos abiertos de los portales públicos. En este caso, la identificación es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Se va a utilizar ese portal en específico. En segunda instancia, hacer la evaluación, evaluar las dimensiones de la medición de calidad de los datos. Ahora, estas dimensiones se van a evaluar de acuerdo a nuestras herramientas de obtención de datos que expliqué anteriormente, ¿no? Tenemos la precisión, la reputación, disponibilidad de los datos abiertos y la visualización con sus respectivas métricas. Luego se va a hacer bueno, una vez ya tengo las dimensiones, voy a definir las métricas que van a ser los puntos medibles y de los cuales van a salir o se van a derivar las preguntas que se han expuesto en el cuestionario para que yo pueda hacer una medición. Luego de la definición y la ejecución de la herramienta, voy a pasar al punto de hacer el cálculo. ¿Calcular qué? Voy a calcular la madurez, es decir, el índice y el nivel de madurez de la calidad de estos datos publicados basados en las métricas, ¿no? Y se va a aplicar la siguiente ecuación. Se va a hacer una sumatoria de los puntos o los pesos que se les ha asignado en el cuestionario y se va a hacer una división por 4 para sacar un promedio. Finalmente se va a hacer una propuesta, es decir, se va a proponer propuestas y acciones de mejora. También se quiere hacer un aporte. El aporte sería, ya que no existe actualmente, el modelo de madurez para los portales públicos y aparte sería que ya tendríamos una clasificación y un análisis del conjunto de los datos publicados en el portal nacional, lo cual es muy bueno porque nos ayudaría a identificar cuáles son las dolencias de los portales públicos en el Estado peruano, ya que actualmente, según una revisión, he podido encontrar que no existe tal clasificación. Acá podemos ver cómo es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos peruano.